¿Y si te dijera que el objeto más sagrado de la historia sigue escondido en algún lugar del mundo? Que el Arca de la Alianza, el cofre de oro que supuestamente podía comunicar con Dios, no fue destruida, sino que la escondieron tan bien que llevamos 2600 años buscándola. Imagínate por un momento que eres un arqueólogo. Has dedicado tu vida a buscar el tesoro más importante de la humanidad. Una caja de oro macizo que, según la Biblia, contenía las tablas de los 10 mandamientos escritas por el dedo de Dios. Pero cada pista te lleva a un callejón sin salida. Cada teoría tiene más agujeros y empiezas a sospechar que alguien, hace miles de años, orquestó la desaparición más perfecta de la historia. Porque lo que vamos a descubrir hoy no solo va a cambiar tu idea sobre dónde está el arca, va a revelarte que su desaparición fue el plan más brillante jamás ejecutado para proteger el objeto más poderoso del mundo. Soy Marcus Webb y esto es El Detective de la Biblia. Hoy vamos a seguir las pistas que nos llevarán desde los sótanos del Templo de Salomón hasta las montañas sagradas de Etiopía. Corría el año 586 a.C. Estamos en Jerusalén. El rey Nabucodonosor de Babilonia está a punto de destruir el Templo de Salomón, el lugar más sagrado del pueblo judío. Dentro del templo, en el lugar santísimo, se guarda el tesoro más preciado de Israel, el Arca de la Alianza. Tras la destrucción, los cronistas bíblicos se encargaron de dejar por escrito un inventario minucioso de lo que los babilonios se llevaron. Copas de oro, candelabros, calderos, tenazas, tazones. Incluso los clavos de bronce aparecen en la lista. Pero hay algo que no aparece en esa lista, algo imposible de pasar por alto: el Arca de la Alianza. ¿Cómo olvidas mencionar una caja de oro de 1.5 metros de largo, cubierta de querubines, que era lo más valioso del templo? Aquí se pone más extraño. Cuando los judíos regresan del exilio babilónico 70 años después y reconstruyen el templo, hacen otra lista detallada de todo lo que recuperaron. Miles de objetos, desde vasos de oro hasta instrumentos musicales, pero nuevamente, ni una sola mención del arca. Es como si el objeto más importante de su religión hubiera desaparecido del mapa y nadie hablara de ello. ¿Te suena a amnesia colectiva? ¿O a algo mucho más calculado? En la Biblia, específicamente en el libro del profeta Jeremías, hay una profecía que cambia toda la perspectiva del caso. Dice textualmente: en aquellos días ya no se dirá más, Arca del pacto del Señor, no vendrá al pensamiento, ni se acordarán de ella, ni la echarán de menos, ni se volverá a hacer. ¿Una profecía sobre olvidar el arca? ¿O instrucciones encubiertas para hacerla desaparecer? Como buen detective, necesito buscar testigos. Y aquí es donde la investigación se vuelve fascinante. El segundo libro de los Macabeos, incluido en varias versiones de la Biblia, narra una historia que la arqueología ha ignorado durante siglos. Dice que el profeta Jeremías, antes de la destrucción del templo, escondió el arca en una cueva secreta del monte Nebo. Pero aquí está el detalle que nadie menciona. Jeremías selló la entrada de la cueva y declaró que permanecería oculta hasta que Dios vuelva a reunir a su pueblo. ¿Una leyenda? ¿O el primer registro de una operación encubierta para salvar el objeto más poderoso del mundo antiguo? En 1982, un arqueólogo llamado Ron Wyatt afirmó haber encontrado el arca en una cueva bajo Jerusalén, precisamente en el lugar que las antiguas tradiciones señalaban como escondite del tesoro sagrado. Según Wyatt, la cueva estaba sellada desde hacía milenios y contenía no solo el arca,
sino también otros objetos del templo. Pero después, las autoridades israelíes cerraron el acceso al lugar y prohibieron seguir excavando. ¿De verdad fue por proteger un sitio arqueológico? ¿O porque encontraron algo que el mundo no debía ver? Aquí viene la teoría que va a volarte la cabeza. Existe una tradición en Etiopía que afirma que el arca fue llevada a su país hace 3000 años. Según esta versión, la reina de Saba visitó al rey Salomón, tuvieron un hijo llamado Menelik I, y cuando el joven regresó a Etiopía, se llevó el arca con él. Los etíopes afirman que el arca está guardada en la iglesia de Santa María de Sión, en la ciudad de Aksum. Lo más inquietante es que los etíopes no solo cuentan la historia, la viven. Los Beta Israel, la comunidad judía de Etiopía, practican un judaísmo tan antiguo que parece haberse detenido en el tiempo, anterior incluso al Talmud, el gran compendio de leyes y comentarios que siglos después daría forma al judaísmo moderno. Sus costumbres reflejan leyes que solo existían cuando el templo de Jerusalén todavía estaba en pie. Y lo más perturbador, conservan rituales relacionados con el arca que no figuran en ningún libro, como si custodiaran secretos que nunca debieron ser escritos. Y aquí viene el detalle más inquietante. Nadie en el mundo puede ver el supuesto arca etíope, excepto un solo hombre, un monje que nunca abandona la iglesia, que dedica toda su vida a custodiar el cofre sagrado y que, según la tradición, muere en el mismo lugar donde lo protege. ¿De verdad crees que alguien aceptaría semejante destino si no hubiera algo real que guardar? Pero hay una pista que los expertos han pasado por alto, una pista que podría resolver este misterio de una vez por todas. Los caballeros templarios excavaron durante décadas debajo del templo de Salomón durante las cruzadas. Oficialmente, buscaban reliquias cristianas, pero aquí está lo que nadie te cuenta. Los templarios se volvieron increíblemente ricos después de esas excavaciones. Pasaron de ser 9 caballeros pobres a la organización más poderosa de Europa. ¿Encontraron oro? ¿O encontraron algo mucho más valioso? Cuando los templarios fueron perseguidos en 1307, una flota misteriosa salió del puerto de La Rochelle, en Francia. Su destino, desconocido. En esa misma época aparecen textos templarios que hablan de el gran secreto de Jerusalén, siendo llevado a una tierra sagrada más allá del mar. ¿A qué tierra se referían? Algunos creen que a Etiopía, un lugar con el que los templarios mantenían contactos y rutas comerciales en plena Edad Media. ¿Casualidad? ¿O la pista de que sabían exactamente dónde estaba el arca? En 2010, un estudio genético analizó a los Beta Israel, la comunidad judía de Etiopía que durante siglos vivió aislada del resto del judaísmo mundial. El resultado fue sorprendente. Poseen marcadores genéticos que los vinculan con antiguos linajes de Israel. Eso indica que no eran simples conversos, sino descendientes de un judaísmo muy antiguo, posiblemente ligado al tiempo en que el arca aún era venerada en el templo. Aquí está la evidencia que lo cambia todo. Si observas con atención, verás que en cada cultura que afirma custodiar el arca, aparece el mismo patrón. Siempre hay un secreto extremo, donde solo una persona tiene acceso directo. Siempre existen tradiciones antiquísimas, anteriores incluso a los textos escritos. Siempre hay una conexión directa con el Israel antiguo, ya sea genética o cultural. Y siempre encontramos rituales específicos que solo tendrían sentido si el arca estuviera presente. Jerusalén cumple con todo, Etiopía cumple con todo, y hasta los templarios medievales en Europa cumplen con todo. ¿Y qué significa esto?
que tal vez no estemos persiguiendo un único arca como objeto físico, sino un plan maestro, una red de protección diseñada para mantener vivo el secreto durante milenios. Aquí está la verdad que va a cambiar todo lo que creías saber sobre el Arca de la Alianza. Nunca desapareció. Fue ocultada con un plan magistral. Los sacerdotes del templo sabían que la invasión de Babilonia era inevitable. No era cuestión de si ocurriría, sino de cuándo. Y aquí está lo sorprendente. Jeremías no solo hablaba en tono profético. Todo indica que estaba al frente de la operación más audaz de la historia antigua: sacar el Arca de Jerusalén antes de que los ejércitos la arrasaran. No era una profecía, era un plan secreto cuidadosamente ejecutado. Mi conclusión es que no hubo un único escondite. El Arca, o quizás diferentes reliquias ligadas a ella, fueron distribuidas en al menos 3 destinos clave. Primero, Jerusalén, el refugio inmediato, preparado como la primera línea de emergencia. Después, Etiopía, donde la tradición se convirtió en una auténtica copia de seguridad cultural, transmitida de generación en generación. Y finalmente, Europa con los templarios, la red de protección medieval que aseguró que el secreto sobreviviera incluso en Occidente. Cada lugar tiene su propia historia, sus guardianes y sus secretos. No hablamos de leyendas aisladas, sino de tradiciones que han resistido el paso de milenios, como si un mismo plan invisible las mantuviera vivas. ¿Por qué tanto secreto? Porque el Arca no era solo un objeto religioso, era el símbolo máximo del poder divino, y ese poder, en manos equivocadas, podría cambiar el destino del mundo. Por eso, los guardianes no estaban escondiendo un tesoro. Estaban protegiendo una responsabilidad demasiado grande para cualquier imperio, iglesia o gobierno moderno. La verdadera pregunta no es dónde está el Arca. La verdadera pregunta es, ¿la humanidad está preparada para encontrarla? Tal vez no. Y quizás por eso, generación tras generación, esos guardianes silenciosos han mantenido vivo el misterio, esperando el momento en que la humanidad, por fin, esté lista para cargar con el peso de lo sagrado. Y aquí llegamos al final de esta investigación que nos ha llevado desde los sótanos de Jerusalén hasta las montañas sagradas de Etiopía. Pero ¿sabes qué? Esto es solo el comienzo. Cada vez que investigo estos misterios bíblicos me doy cuenta de algo. La historia que nos contaron no es toda la historia. Hay secretos esperando ser descubiertos, verdades que han permanecido ocultas durante milenios. Y lo más increíble es que tú y yo, aquí, en este momento, somos parte de esa búsqueda. Cada vez que compartes estas investigaciones, cada vez que cuestionas lo que creías saber, estás ayudando a que estos misterios salgan a la luz. Pero antes de despedirme, necesito preguntarles algo a mis queridos detectives. ¿Tú qué crees? ¿Está el Arca realmente escondida en Etiopía? ¿O sigue enterrada en alguna cueva secreta bajo Jerusalén? Y aquí va la pregunta que me tiene intrigado. Si tuvieras la oportunidad de ser el único en el mundo en ver el Arca de la Alianza, ¿te atreverías a hacerlo? ¿O hay secretos que es mejor mantener ocultos? Déjame tu teoría en los comentarios. Me leo cada uno de ellos. Si esta investigación te ha fascinado tanto como a mí, dale like a este video. Me ayuda muchísimo a saber qué misterios quieres que siga investigando. Suscríbete y activa la campanita, porque cada semana estamos desenterrando secretos que van a cambiar tu perspectiva sobre la historia más importante de la humanidad. Y por favor, comparte este video con alguien que sepas que le van a volar la cabeza estas revelaciones,
Porque hay misterios que son demasiado importantes para mantenerlos en secreto. Porque en el siguiente video vamos a abrir un caso que va a sacudir todo lo que creías saber sobre la traición más famosa de la historia. ¿Quién traicionó realmente a Jesús? Una investigación que va a revelar que Judas no fue el único y que detrás de esa noche en Getsemaní se esconde una conspiración mucho más profunda de lo que jamás imaginaste. No te lo pierdas. Soy Marcus Webb y esto ha sido El Detective de la Biblia. Nos vemos en la próxima investigación, queridos detectives.